Bienvenidos a Crecimiento y Cambio, fase 3, materia autoridad. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes estas sesiones porque de manera personal tuve una experiencia linda, inolvidable en cuanto al entendimiento propio de la autoridad. Y debo decirles que esta experiencia que tuve tiene que ver con la lectura de este libro que es el recomendado para esta sesión, Perfil de 3 Monarcas. Lo leí cuando era adolescente y me dejó muy claro cómo es el principio de una correcta autoridad, reconocimiento y sujeción a ella. Entonces, yo recomiendo que usted lo pueda adquirir, lo puede descargar, lo puede comprar y va a ser parte importante de este proceso de aprendizaje en esta materia. Entonces, se lo sugiero, al igual que Bajo la trampa de Satanás, que es de John Bevere y también está sugerido dentro de la materia. Quiero recordarles que son 4 sesiones, va a ser muy breve, pero contundente el contenido de autoridad. Para hablar un poco de autoridad, quisiera rebuscar en sus memorias, ¿no verdad? ¿Cuál es el concepto de autoridad primigenio o primario que usted tuvo desde pequeño? Es decir, poniendo la pregunta más sencilla, ¿quién era el que llevaba la autoridad en su casa? ¿Era papá o era mamá? ¿A quién usted sabía que le tenía que obedecer desde el primer momento y de quién tendría que recibir un castigo si usted desobedecía? Con seguridad usted está teniendo una respuesta ahora, ¿no? Usted sabía que quizás era mamá, quizás era papá, quizás era su abuelo quien tenía la última palabra en casa. Esto, lo invito a recordar esto porque partiendo de allí, de este concepto primario, primigenio de nuestra niñez, podemos entender lo que implica la autoridad o a quién se la damos. A la luz de la Biblia vamos a ver lo que es la autoridad y cómo sujetarnos a ellas para tener el beneficio o la bendición de caminar en autoridad. Según el diccionario RAE, autoridad es el poder que tiene el que gobierna o ejerce el mando, ¿no? De hecho o de derecho, es decir, que se le ha sido asignado o que lo ejerce, digamos, de una manera autoritaria, ¿no? Y según el concepto bíblico, autoridad es la capacidad o poder con el que uno ha sido investido. Cuando hablamos de investimiento o de investidura, hablamos de algo que viene de Dios, es el concepto bíblico. De Dios directamente o de Dios a través de un líder o profeta o rey o apóstol, ¿no? Es el poder de regir o gobernar. La autoridad siempre será dada en un principio de orden, ¿no? No de abuso, sino de orden. Es el poder de aquel cuya voluntad y mandatos deben ser obedecidos por los demás. Es decir, estamos hablando de una autoridad delegada. Entonces, según la Biblia, este concepto de autoridad existe, viene de parte de Dios y debe ser llevado a cabo de manera correcta. Y digo esto porque en el mundo que hoy vivimos vemos abusos, distorsiones de la autoridad que nos hacen más bien poner una actitud contraria y caminar en el desorden, en el caos, y es lo que no queremos. Partimos del principio que Dios es autoridad, ¿no? Dice Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, hablando de Jesucristo, y quien sustenta todas las cosas por el poder de su palabra, ¿no? O con su palabra de poder. La autoridad, el principio de autoridad descansa en Dios. Y Dios tiene tanta autoridad que solamente con decir ya es establecido, es reformulado, es transformada cualquier realidad. Vamos a ver un poco ahora la característica de Dios como autoridad, ¿no? Número 1, Dios es todopoderoso. Dios no es poderoso. Dios no es medianamente poderoso. Dios no es a veces poderoso. Dios es todopoderoso. Apocalipsis lo describe como el alfa y la omega. Sabemos que es el principio y el fin. Es el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Ahora, es interesante que lo describe así Apocalipsis, tomando en cuenta que es el último libro de la Biblia y es con el que sella toda la revelación. Está implicando aquí de un Dios total, absolutamente, indudablemente poderoso. De Él viene la autoridad. Número 2, aparte que es todopoderoso, es soberano. Cuando estamos hablando de soberanía, estamos hablando de decisión, ¿no? Hebreos 1, del 10 al 12 dice, también le dice al Hijo,
Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra con tus manos, y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja, los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada, pero tú siempre eres el mismo y tú vivirás para siempre. Estamos hablando de la soberanía de Dios. Todo lo que nosotros vemos, escúcheme bien, todo lo que nosotros vemos, toda autoridad humana que nosotros vemos, un día va a dejar de ser y se va a mantener la soberanía y el poderío de Dios. Y está hablando aquí, Hebreos, de cómo aún lo que nosotros vemos, está hablando de los cielos, esto va a dejar de ser porque va a venir a instaurarse total y absolutamente la soberanía de Dios. Vemos a un Dios de autoridad como creador y poderoso. Jeremías 32:17 dice: Ah, Señor, mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra, y para ti no hay nada imposible. Es un Dios poderoso, es un Dios soberano y es un Dios creador. Ahora, nosotros tenemos que entender que si del Señor viene la autoridad, esa autoridad de Dios fue manifestada a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús estuvo en la tierra y diferentes declaraciones que hizo confirman que Él es también toda autoridad, todopoderoso, es también soberano. Vemos, por ejemplo, en Mateo 28:18 que dice: Cristo tiene toda potestad. Él lo dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Una declaración de Cristo en cuanto a la autoridad. Ahora, quiero hacer hincapié que esta autoridad que Cristo recibió fue porque Él mismo se sujetó. Vamos a hablar más adelante de la sujeción. Juan 19:11 es el siguiente versículo que traemos en este momento para confirmar en cuanto a la autoridad de quién viene. Jesús está frente a Pilatos y Pilatos le dice: ¿no sabes que tengo poder sobre ti? Y Jesús responde: no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Esa fue la respuesta de Jesús. Interesante, Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, se sujeta a la autoridad que tenía delante de él. La autoridad le dice: no sabes el poder que tengo, y Jesús le dice: tienes un poder dado de mi Padre del cielo. Esta verdad nos debe de traer paz a nosotros. ¿Por qué? Porque al igual que Jesús, siendo un hombre justo, estuvo frente a Pilato, un hombre injusto, pero él reconoció que esa autoridad que tenía Pilato le había venido del cielo, de arriba. Nosotros en algunos momentos con seguridad en nuestra vida o en el caminar nos encontramos con personas puestas en autoridad y que decimos no están habilitados. Nosotros desestimamos su capacidad de estar en autoridad, sea un jefe, sea un familiar, un presidente, un rey sobre la tierra, y decimos no es correcto. Sin embargo, nuestro criterio de lo que es correcto o no es correcto no nos justifica para desautorizar a quien Dios le dio la autoridad. Tenemos el ejemplo de Jesús. Siguiente versículo que tenemos para analizar en cuanto a la autoridad es el de Mateo 6:13. Mateo 6:13, Jesucristo dice claramente que le pertenece a Dios todo el reino, el poder y la gloria. Entonces, eso tenemos nosotros que tenerlo muy presente. Cuando el Señor está usando a Daniel frente al rey Nabucodonosor y al rey Belsasar, siendo reyes de diferentes imperios, a los dos Daniel le dijo de parte de Dios: Dios tiene el poder de dar la gloria a quien Él quiera. Uno de ellos obedeció, el otro no lo obedeció, y el destino de ellos fue diferente porque creyeron de forma diferente. Uno que Dios sí tiene el poder y el otro lo negó. El que no reconoció la autoridad y el poder de Dios, pues lamentablemente terminó muriendo sin Dios. Ahora, el último versículo que tenemos en esta parte es una de Juan 5:7 o 1 de Juan 5:7, que nos habla de que la Trinidad está en igual nivel de autoridad. La Escritura dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. En ese sentido, la autoridad en la Trinidad está manifestada de la misma manera.
Jesús también dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? En Hechos 1:8 también dijo, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán testigos tanto en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, la autoridad y el poder corresponde a cada persona en la Trinidad. Ahora, entendiendo estos versículos que nos habla la Escritura, reconociendo que en Jesús está también la autoridad, tenemos que entender la forma en que cada uno de nosotros tiene que reconocer esa autoridad que yace en la persona de Jesús. Y para eso tomamos el libro de Hechos. Recordemos cuando el apóstol Pablo, quien era Saulo de Tarso, tiene un encuentro con Jesús, iba camino a Damasco y es tirado al piso, derribado, y cuando él se levanta, entendiendo que esa luz que venía era de parte de Dios, hace la pregunta, ¿quién eres, Jesús? ¿Quién eres? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento Saulo de Tarso entiende que Jesús existe, que es Dios, que tiene que someterse a él y da como respuesta, ¿qué quieres que yo haga? En ese momento la sumisión y la rendición de Saulo comienza a manifestarse en una obediencia. Por eso a continuación vamos a ver la diferencia entre lo que es la obediencia y la sumisión. Entonces hago esta pregunta, ¿hay alguna diferencia entre la obediencia y sumisión? Vamos a descubrirlo entendiendo el concepto de cada uno. ¿Qué es obediencia? Y quizás usted aquí va a poder identificarse. Obediencia es cumplir la voluntad del que manda. ¿Cuántas veces su mamá lo envió a botar la basura? Y usted fue y botó la basura, pero iba por dentro renegando, enojado, ¿no? Por dentro rebelde, como decimos, ¿no? Pero obedeció, cumplió el mandato. Puede que usted lo haya hecho, como dice aquí en la imagen, por temor. No, si no lo hago, me castiga. Entonces no era una obediencia con gusto, sino que era una obediencia obligada. Todos hemos pasado por ese momento. Y entendemos lo que es obedecer, aún no queriendo hacerlo. Es decir, la obediencia es un acto externo. Hice lo que me pediste. Ya está. No me pidas más. Estamos obedeciendo y eso es correcto, a Dios le gusta la obediencia. Dios sabe cuando estamos haciendo algo que no queremos por obediencia a Él y es correcto, es parte de vivir y caminar en autoridad. Pero el Señor, aparte de que seamos obedientes, nos quiere sumisos a la autoridad, nos quiere sumisos a su palabra. ¿Y qué es la sumisión? La sumisión es la subordinación manifiesta en palabras y acciones. No, es una actitud interna. Yo recuerdo haber conversado con una amiga y ella me decía, yo por fuera estoy sentada, pero por dentro estoy parada. Entonces estamos hablando de alguien que está haciendo una obediencia, pero en su corazón no hay sumisión. ¿Qué tiene que ver esto con la autoridad de Dios? Cuando usted y yo estamos frente a la oportunidad de tener una autoridad enfrente injusta, tenemos que tener la actitud de Cristo. Cristo obedeció y se sujetó, ¿no? Ese es el principio característico de Jesús. Dice la Escritura en Filipenses que Él, siendo igual a Dios, no consideró ser igual a Dios para aferrarse a esa autoridad, sino que se humilló a sí mismo y se sujetó a una condición de hombre. Entonces, no solamente es que nació, sino que su corazón estuvo sujeto siempre. La pregunta es, cuando hablamos de autoridad en nuestra vida, piense en lo que usted tiene como autoridad, su jefe, su madre, su profesor o alguien que ha estado sobre usted guiando su vida. Y las veces que le ha tocado sujetarse a eso, a ellos, lo ha hecho con obediencia y sumisión. La idea es esa. Ahora, usted preguntará, ¿y qué hacer cuando me exigen hacer algo que no es correcto? ¿No? ¿Yo debo obedecer aunque no me sujete internamente o debo de obedecer y sujetarme internamente? Cuando estamos hablando de personas que piden, por ejemplo, hacer lo malo, estamos hablando de microtraficantes, de vender droga, de aceptar una propuesta indecente, allí tenemos que tomar una decisión de obedecer o desobedecer el mal. No estamos hablando de eso, estamos hablando cuando nos corresponde ser obedientes. Si usted está en un trabajo y su jefe le envía a hacer algo incorrecto, ahí usted tiene que tomar la decisión en quedarse en ese trabajo y no hablar mal de su jefe, o tanto le incomoda lo antiético que debe tener usted la fuerza para renunciar.
Pero si se va a quedar en ese trabajo, no puede estar hablando mal de su jefe. Entonces son conceptos básicos de autoridad, como para poder diferenciar lo que es la obediencia y la sumisión. A veces como cristianos nos tocará tomar decisiones en firme, reconociendo la autoridad de Dios en una persona o decidiendo desconocer la autoridad, pero de manera correcta, poner la renuncia y abrirse. O decir, esto que me está pidiendo mi esposo o mi esposa, yo qué sé, robar algo o sujetarme a algo inmoral, eso no es correcto, pero tenemos que decirlo de una manera frontal y respeto a la autoridad. Es decir, ¿puedo yo decirle a un profesor lo que usted me está pidiendo es incorrecto e inmoral? Sí, se lo puedo decir, sin necesidad de ir al insulto o al irrespeto. El apóstol Pablo menciona algo respecto de esto cuando estaba siendo juzgado y dijo, si yo hubiera sabido que usted era un príncipe del pueblo, yo no le hubiera faltado el respeto. Entonces ahí el apóstol Pablo reconoce que la autoridad asignada o delegada por Dios siempre se le debe respeto, aunque uno reconozca que no están haciendo lo correcto. Entonces, terminamos con esta sesión concluyendo que Dios tiene el dominio y autoridad sobre todo lo creado y sobre todo lo que existe. Que Dios es soberano y coloca en autoridad a quien Él quiere. Que Dios es autoridad, ¿no? Y que toda la autoridad debe estar sujeta a Dios para ejercer esa autoridad de manera correcta. Y Dios es la autoridad máxima, ¿no?, que nosotros tenemos. Hasta aquí avanzamos con esta sesión. Yo quisiera pedirle que usted vaya a la par de las tareas que tiene que hacer, las revise, ¿no?, las pueda completar, subir a la plataforma y poder revisar. Para mí será un gusto revisar su tarea, pero adicional a esto, recuerde leer el libro. Va a ser muy importante que en el proceso de aprendizaje de la autoridad caminemos a la par con el contenido de Perfil de 3 Monarcas y La trampa de Satanás. Para mí, quizás suena exageración, pero es como un apéndice de la Biblia, ¿no? El concepto de autoridad queda bien marcado y bien fijado a partir de estas lecturas que resultan ser de mucho aporte para nuestra vida. Un abrazo, vamos adelante, Dios los bendiga.